Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Bienvenidos a una nueva sección de la entrevista del podcast de Marketing Live. Compartimos historias reales de emprendimiento y hoy nuestra invitada tiene mucho que contarnos. Ella dice que eres la emoción que dejas en los demás y vamos a hablar hoy de habilidades de comunicación, desarrollo personal, toda la parte de acompañamiento para ayudarte a mejorar. Ella es Rocío Moreno, experta en comunicación y desarrollo personal, formadora, terapeuta, 20 años trabajando en medios de comunicación como la SER, COPE, XFM, A3 Media, Telemadrid, speaker y locutora de publicidad. Tengo que decir que es esa maravillosa voz que suena en nuestros podcasts y claro, está su voz y luego la mía. Disculparme, ¿eh? Bienvenida, Rocío Moreno, encantada. Hoy estamos vía Zoom, contigo desde Madrid, ¿verdad? Sí. Hola, Esther, ¿cómo estáis todos? Bueno, pues encantada de estar por aquí. ¿Qué ganas tenía? Anda, y yo también. Es un verdadero placer. Ya verás lo que es escucharla, ya veréis lo que es, todo lo que transmite. Y es que tú no eres artística, ¿eh? Y bueno, Rocío, para quien no te conozca, por favor, cuéntanos un poquito qué le aportas a los demás en esta fase de asesoramiento, acompañamiento como experta en comunicación y desarrollo personal. Cuéntanos un poquito sobre ti, Rocío. Pues mira, Esther, lo más importante de todo es que yo siempre he sido una mujer que busca en todos los ámbitos. O sea, desde que era niña yo era intrépida a la hora de saber por qué funcionaban las cosas, para qué, era una devoradora de libros nata y supongo que ese afán de conocimiento pues siempre lo he llevado inherente a mí, ¿no? Y esto lo puedes extrapolar a lo que tú quieras. Académicamente, pues yo podría decir que soy licenciada en comunicación audiovisual, que soy todo eso que tú has dicho, que llevo 20 años trabajando en medios de comunicación, sobre todo en la radio, que me encanta la publicidad, que también soy terapeuta en otras áreas, que en la parte del coaching acompaño a la gente. Pero más allá de todo eso hay una Rocío que nos estaba mostrando durante un montón de años y creo que al final es a lo que vamos todas, ¿no? Y todos también, que es a mostrar lo que uno es haciendo lo que a uno le gusta, que es muy difícil alcanzar ese equilibrio, pero oye, no es imposible. Y si uno está dispuesto a soltar cositas, a sacrificar otras tantas, a dejar de lado, porque el verbo sacrificar no me gusta mucho. Al final te das cuenta, o yo me di cuenta, de que en cualquier ámbito en el que había trabajado yo siempre había estado acompañando. Y dije, bueno, y de todo el conocimiento que tengo de comunicación, de terapias, de cómo lo puedo englobar. Bueno, pues al final yo tuve un quiebre, que se llama así en coaching, brutal hace 4 años. Tuve unos cuantos antes, pero ese fue como el determinante para decir, Ro, tienes que enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Y al final salió de ahí este proyecto maravilloso del que hoy vamos a hablar aquí, que en cierto modo habla eso, de ser dentro para estar fuera y de entender qué es esa emoción que dejamos en los demás. Qué bonito, qué maravilla, de verdad, la importancia que es también el dejarse acompañar, ¿no, Rocío? El de pon un coach en tu vida. Yo creo que los que estamos emprendiendo, tenemos un negocio, a veces hay que tomar ciertas decisiones inteligentes, ¿no? Y dejarse asesorar y dejarse acompañar por otras personas que pueden aportarte una línea de mejora, como por ejemplo en temas de habilidades de comunicación, ¿no? Lo importante que es para un profesional, para un emprendedor, para un empresario, aprender a comunicarse adecuadamente, ¿verdad, Rocío? Sí, mira, yo lo que me suelo encontrar, ya no solamente en los clientes que pueden llegar, ¿no? Es que se nos pasa muy por encima que las habilidades de comunicación son importantes porque nos conducen al éxito. ¿Qué pasa? Que tenemos un concepto del éxito que a lo mejor, desde mi punto de vista, es un poco erróneo, ¿no? Porque hablamos de éxito y pensamos en dinero, pensamos en fama, y el éxito al final, sí, es éxito en los negocios, evidentemente, pero también es en las relaciones personales, ¿no? Que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, en las relaciones profesionales, en cómo nos mostramos hacia los demás, incluso en las redes sociales.
es en las relaciones que tienes contigo misma o contigo mismo, ¿no? Cómo te hablas, cómo te exiges, desde dónde, ¿no? Al final hay que también trabajar todo esto. Y también es muy importante para el éxito saber afrontar una cosa en la que los emprendedores sobre todo estamos más que mostrándonos constantemente, que es la frustración. Y que a veces las cosas no salen como pensamos por mucho que le pongamos empeño. Entonces, la gestión del fracaso y de la frustración también es muy importante tener unas habilidades de desarrollo personal, habilidades sociales y demás, con las que podamos gestionarnos adecuadamente. Por ejemplo, mira, muchos emprendedores piensan que marcarse objetivos es ya una cuadratura del éxito, ¿no? Y esto no es realmente cierto. Cuando algún emprendedor viene a consulta, la primera pregunta que le hago es qué objetivos tiene, ¿no? Esa persona me explica los objetivos que tiene y yo le digo que el que tenga objetivos es maravilloso, pero que eso no le va a ofrecer el éxito. ¿Por qué? Primero porque nos quita flexibilidad. Tenemos que ser más bambúes en esto del emprendimiento, porque a veces, bueno, tú lo sabes muy bien, Esther, o sea, a veces te viene una cosa de cara y de repente al día siguiente ya no está ahí. Eso no es. También nos perdemos mucho cuando nos planteamos objetivos en el cómo lo hago. Cuando estamos perdidos en el cómo, ya te lo digo yo, nos genera un nivel de estrés tan grande que lo triste es que perdemos de foco el para qué empezamos ahí, ¿no? Y luego también les intento explicar que lo poderoso a la hora de emprender, para que podamos además gestionar muy bien la frustración, es tener muy claros cuáles son nuestros valores. Porque si tenemos claros nuestros valores siempre vamos a estar bien. Y lo que nos venga será un aprendizaje, pero estaremos tranquilas y tranquilos en tanto que esos valores siempre han estado ahí. Por tanto, no habrá frustración, porque tú has hecho lo que tú querías, ¿no? Hablando también de ayudar a conocerse mejor, Rocío, para poder expresar mejor ese tipo de valores, fortalezas, que al final hay que saber transmitir adecuadamente a los demás, ¿verdad? Incluso empezando por uno mismo, ¿no? Como comentas. Me consta que hay muchos profesionales, empresarios, emprendedores que tienen miedo, Rocío. Eso es algo que nos acompaña, ¿verdad? Todos los que salimos de nuestra zona de confort, montamos un negocio, emprendemos, incluso en el ámbito profesional cuando afrontamos cambios, ¿verdad? Yo pienso que ese miedo no es tan mal pasajero. Y bueno, ¿cómo ayudas a los demás, Rocío, a superar ese miedo? Y hablo incluso del miedo también a saber transmitir. En el miedo, en el momento que alguien tiene que hacer también presentaciones, presentar tu proyecto. Hablo un poco del miedo un poquito más genérico, pero que al final lo traduzco en este tipo de, bueno, de concreción, ¿no? ¿Cómo ayudas a superar esos miedos y a eliminar esos bloqueos, Rocío? Mira, hay un montón de libros que hablan, ¿no?, del miedo escénico, del miedo a hablar en público. Sin embargo, el miedo a hablar en público no existe. Y te cuento por qué. Cuando tú hablas conmigo ahora mismo, te estás exponiendo en público y tú no tienes miedo. Cuando tú te relacionas con tus amigos, tú sigues hablando en público y tú no tienes miedo. Por tanto, miedo a hablar en público realmente no tienes. Tienes miedo a otras cosas que son las que vemos generalmente en las consultas, ¿no? Hay miedos que tienen que ver con las necesidades humanas, ¿no? Esto, hay una pirámide muy conocida en la que están primero las cosas más básicas y luego vamos subiendo en el escalafón. Dentro de esas necesidades a nivel de comunicación están las vitales, ¿no?, las que son la supervivencia en sí, comida, agua, cama, techo. Luego están las de libertad, es decir, tú poder expresar lo que sientes. Las de seguridad, poderlo hacerlo desde un lugar cómodo. Y luego llegan otras tres que son las que nos gestionan o que las que nos generan en nuestra cabeza esa sensación de miedo al público, que tiene que ver con, vale, me estoy exponiendo, ¿no? Aquí hay una cosa poderosa y es que la persona que me escucha, la persona que me ve, la persona que tal, me está evaluando. Es decir, y ahí entran los tres miedos poderosos: la de identidad, el del aprecio y el de la comprensión. Identidad, necesitamos sí o sí sentirnos en un grupo y que la gente nos quiera y que la gente nos acoja. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Por otro lado, necesitamos el aprecio, el hecho de sentir que lo que estamos haciendo la gente lo valora, ¿no? La gente lo toma, porque tiene que ver también con nuestra integridad y también con nuestro amor propio. Y por otro lado, la comprensión, el hecho de saber que formamos un equipo. Cuando tú te expones a hablar en público, ¿no?,
realmente no te expones a, oye, estoy comunicando. No, porque eso lo hacemos todos constantemente. Te estás exponiendo a algo que a veces sentimos como algo negativo y que yo lo veo como una fortaleza, que es la vulnerabilidad, Esther. Cuando nos sentimos Interesante. vulnerables, claro, cuando tú te sientes vulnerable o tú te sientes que pierdes el control, porque tú puedes controlar tu exposición, pero no cómo van a reaccionar los demás. De ahí lo poderoso de hacer una exposición chula, tirar de sentido del humor, que la gente participe, ¿no? Eso es muy importante, que a lo mejor en una reunión de trabajo no puedes, pero es que tu identidad como persona no es solamente esa exposición, es cómo te comportas en tu día a día. Entonces, en las sesiones también lo que intento buscar es que las personas, lo que hablábamos de los valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo funcionas en el mundo? Como haces una cosa, lo haces todo. Entonces, esta exposición, al fin y al cabo, es una extensión más de ti misma o de ti mismo. Por tanto, vamos a trabajar la vulnerabilidad. Y lo voy a poner para la gente que nos escucha, por si aún no se la han escuchado, o incluso tú, que yo creo que sí. Hay una charla TED preciosa que lo explica perfectamente, este poder que nos da la vulnerabilidad, que es de Brené Brown, en la que ella era súper escéptica y aséptica también en cuanto a lo que tenía que ver con el crecimiento personal, ¿no? Porque era muy matemática, muy científica, muy estructurada. Y al final se da cuenta de que la conexión de ambas cosas y el hecho de podernos mostrar como somos, lo que sí que genera son relaciones más poderosas, porque la emoción, es decir, si tú ves a alguien que sufre, tú empatizas con esa persona que sufre porque no nos gusta el dolor. Si esa persona te muestra tal cual es, al final dices, aquí no hay tapujos, me gusta, me quedo, me lo compro o me quedo en esa tribu, ¿no? Al final hay que buscar eso, Esther. Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Spreaker y Podimo. Rocío, quien nos está escuchando ahora mismo, a lo mejor esto que estás comentando, bueno, lo ha podido sufrir en persona, ¿no? Ha sufrido esos bloqueos, esas formas, bueno, al final hablamos de que son habilidades que se trabajan, ¿verdad? ¿Nos puedes compartir algunos consejos para aprender a expresarse mejor o a mejorar un poquito esa oratoria? Estaba hablando con una gran experta y como es un placer escucharte, por favor, algunos tips, algunos consejos que nos puedas dar para, bueno, pues para mejorar un poquito a alguien que lo ha sufrido, ¿no? A veces es desagradable, ¿no? El sentir ese bloqueo, se te acelera el corazón, la importancia de la respiración, ¿verdad? No sé, Rocío, Sí. Compártenos un poquito basado en tu experiencia. La sabiduría. Mira, lo poderoso para esto es que tenéis que tener todos en cuenta que siempre estamos aprendiendo. Incluso yo que llevo 22 años trabajando con la voz y con el cuerpo y con la comunicación, yo sigo aprendiendo de gente que siento que tiene también otras áreas en las que a lo mejor yo aún estoy un poco en pañales, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Aprender. Siempre estamos aprendiendo. No hay fracasos. Eso es muy importante también a la hora de comunicar, ¿no? Y es normal que te entre el canguelo y que te tiemblen las piernas y que sudes justo antes de una exposición. A mí también me pasa. A mí también me ha pasado cuando he empezado a lo mejor en una nueva emisora y a lo mejor no controlas muy bien cómo van los ordenadores o cuando tienes que meter la publi o cómo te habla el técnico. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque aún no tenemos el hábito de hacerlo, ¿no? Entonces, primero, ten en cuenta que los miedos son normales antes de una exposición. ¿Qué podemos hacer para calmarlos un poco, ¿no? Bueno, pues lo más importante, no me estáis viendo, pero Esther sí, estoy constantemente bebiendo agua. Primero, para hidratar mi garganta, eso es más que evidente, ¿no? Tenemos que tener las cuerdas vocales adecuadamente colocadas, pero también a nivel psicológico, cuando un animal va a beber a un pozo, a un río o algo parecido, el animal bebe única y exclusivamente cuando observa que alrededor no hay ningún peligro o problema, ¿no? Del mismo modo, nosotros cuando bebemos estamos mandando un mensaje al cerebro de manera subliminal en el que le decimos, oye, que no hay peligro, que puedo beber con tranquilidad. Por tanto, el agua es importante en esos dos aspectos. Por otro lado, lo que tú decías también, Esther, la respiración, ¿no? Generalmente, cuando nos ponemos muy nerviosos, imagínate aquel día que te fuiste a declarar a la persona que te encantaba, o sea, estabas que te faltaba el aire por todas partes, pero no era porque no sepas respirar, sino porque el hecho es estresante para ti. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque no lo controlas. Por tanto, es muy poderoso también aprender a realizar ejercicios de respiración. Hay uno muy sencillo que es
justo antes de las exposiciones, yo lo que le planteo a la gente es 10 minutos antes, no hace falta que sea mucho más, o incluso 5. Una respiración cuyo ciclo es el siguiente. Inhalas como contando mentalmente en 3 tiempos. 1, 2, 3. Aguantas la respiración 4 tiempos. No va a pasar nada con el mismo ritmo. 1, 2, 3, 4. Y exhalarías en 8. Es decir, 3, 4, 8. 3, 4, 8. 3, 4, 8. Al final, quieras que no, igual que hacemos con el agua, cuando le decimos al cuerpo que podemos respirar en esas condiciones, también le estamos diciendo que la situación tampoco es para tanto, ¿vale? Que luego cuando nos pongan el foco a lo mejor otra vez nos entra el relinche, ¿no? Pero, entramos ya de otra manera en el escenario, o en la reunión, o en la webinar que vayas a hacer, ¿vale? También es muy importante, porque se nos olvida, el poder de la sonrisa, ¿no? Pero la sonrisa no es solamente cuando os pongas, es cuando entres incluso en la sala, saluda a todo el mundo, a la mujer de la limpieza, al que está colocando los últimos cositas de la exposición, a las personas nuevas que entran en ese curso que vas a dar online. Sonríe, 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 porque hace una conexión emocional muy grande. Mirar a los ojos es ahora un poco más difícil por esta situación en la que vivimos, ¿no? Pero al final ocurre a menudo que cuando tú estás en una pantalla tiendes a hacer el efecto mirón, que es mirarte tú a la pantalla, ¿no? Hay que buscar, por ejemplo, en los móviles es muy fácil, ¿no? Si tú colocas el dedito encima de justo el objetivo, ya sabes que es ahí donde tienes que mirar, ¿no? O mirar a la pantalla del ordenador, o sea, el objetivo en el que se supone que te graba, ¿no? Hay que mirar ahí. Esos son los ojos de las personas que están hablando, ¿no? O que nos están escuchando. Y lo último, y ya con esto acabo, es la capacidad de escuchar, que es la que siempre, siempre se nos olvida. Si tú no escuchas, ¿cómo vas a recibir rapport? Es decir, ¿cómo vas a ver la necesidad que tiene esa persona? ¿Cómo le vas a poder ayudar de verdad? Porque al fin y al cabo, como emprendedores, estamos para ayudar. Entonces, de todo lo que he hecho, recapitulo, estaría la respiración, la hidratación, la sonrisa, mirar a los ojos y escuchar. Hay que escuchar mucho. Bueno, espero que hayáis tomado nota, porque me parece un lujo que una profesional como Rocío esté compartiendo este nivel de detalle. De verdad, soy consciente de todo lo que comparte. De hecho, he tenido la ocasión de asistir a algunos de sus talleres, de sus meditaciones también, para mejorar estas, habilidades. Y al final, hablamos también de vivir de una forma más consciente, Rocío, todo, ¿verdad? La importancia al final de adquirir recursos, herramientas que al final nos ayuden a mejorar, como persona, a nivel personal y profesional. Cuéntanos esa parte también de mindfulness que impartes, toda esa parte de clases y talleres online que estás realizando, para que, que sepan los emprendedores profesionales y empresarios que nos escuchan qué van a encontrar en ese tipo de talleres contigo, Rocío. Mira, además yo descubrí que cuando yo me puse a emprender, al final todo está conectado, ¿no? La emoción que decías tú al principio, eres la emoción que dejas en los demás, pero eres la emoción en muchos ámbitos, ¿no? Para que tú sepas la emoción que dejas en los demás, primero tendrás que saber quién eres, ¿no? Es que es de cajón, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que esto del mindfulness lo asocian a otras cosas, ¿no? Que realmente no son. Es trabajar, al fin y al cabo, es trabajar el cerebro, la mente y el estrés también, ¿no? Lejos de las acepciones que algunas personas tienen, no es dejar la mente en blanco, no es calmarte, no es evadirte de tu realidad, es todo lo contrario. Es estar presente, es ser tú en el presente, es dejarse en paz con los debería, con qué podría. Es un ratito en el que tú estás y ya está, independientemente de la emoción que en ese mismo pulule alrededor de ti. De hecho, si tú tienes una emoción como la tristeza, como la ira, como la frustración o algo así, también es perfecto, porque no hay que... Mira, en una entrada de mi blog decía hace muy poquito lo en contra que estoy de ese deber de ser feliz, ¿no? Porque como por todas partes nos bombardean con que hay que estar en esa actitud para que tengas éxito, resulta que vemos como un fracaso cuando sentimos un poco de apremio de las emociones como las que he comentado antes, ¿no? Y dices, bueno, pero es que eso es lo que nos hace humanos. Por tanto, el vivir de manera consciente, el mindfulness, nos enseña a fluir con lo que nos pasa, no con lo que nos gustaría que nos estuviera pasando.
hay que amar lo que existe, porque si tú eres consciente de lo que te pasa, primero, si tienes solución, la solucionas. Y si no, afrontas eso con la responsabilidad que concierne, ¿no? Al final también esto se mezcla un poco con el coaching, ¿no? Porque lo que se pretende es que tomes un acto de responsabilidad contigo misma y también de consciencia de lo que estás haciendo, de para qué lo haces y de por qué lo haces. Y al final, en síntesis, es hacerte la vida un poco más fácil. Nos ayuda en un montón de cosas. Al menos yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Porque llevo 10 años ya practicando mindfulness. Calma el cuerpo, mejora el rendimiento, permite tener como más claridad mental porque eres más permisiva y más permisivo contigo mismo. La parte de autoconocimiento también es muy grande porque descubres cuándo tienes un buen día y cuándo no, y cuándo lo estás tapando, cuándo te estás autoengañando, ¿no? Y reduce mucho el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque aprendes a gestionar las emociones. Entonces, como en la escuela nunca nos han enseñado a esto, y es una lástima porque al final las relaciones interpersonales flaquean, incluso a nivel interior, ¿no? Flaquean hacia mí mismo, porque no me sé gestionar, pues esta es una opción muy buena para poder enfocarte también desde ahí. Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Spreaker y Podimo. ¿Qué es el coaching transpersonal que trabaja, Rocío, con tus alumnos, con los clientes a los que estás asesorando? El concepto de coaching transpersonal, ¿nos lo puedes explicar un poquito mejor para que quien no lo haya escuchado así tal cual? Sí, porque no es muy habitual, ¿eh? Por eso, marca mucha diferencia, sí. Pero ya transpersonal dice, ¿pero eso de transpersonal qué es? Mira, a nivel literal, transpersonal sería lo que está detrás o dentro de la persona. O sea, más allá de lo que se ve de la persona, ¿qué hay, no? Porque no somos conscientes de un montón de cosas nuestras. Ya no te cuento de los demás, pero incluso nuestras, ¿no? Entonces, imagínate que hay un iceberg, ¿vale? La parte de arriba del iceberg, la que se ve, es cómo nos mostramos. Y todo lo que hay debajo es lo que no mostramos. Y ahí dentro de lo que no mostramos están incluso valores que minimizamos, están heridas que tenemos, que arrastramos desde que somos niños, ¿no? Generalmente, están patrones y conductas que hemos aprendido de nuestros padres, de las escuelas, de los amigos, o de algo que nos enseñó un vídeo allá y lo tenemos ahí, ¿no? Al final, el coaching como tal, que es muy poderoso, sirve para llegar a objetivos y metas. Y hay una persona que te acompaña a que tú seas capaz, porque el coach lo único que saca es todo lo poderoso que ya tienes tú. Sencillamente te lo muestra como si fueran espejitos. Entonces, el coach normal y corriente te permite ir de un punto A un punto B. En el coaching transpersonal, además de todo eso, permitimos hacernos conscientes de todo lo que hay ahí, en la parte de abajo del iceberg, para que tú sepas quién eres de verdad y en base a eso puedas transformar tu vida, cambiarla de algún modo, si es que necesitas que ves cambiar algo, o sencillamente hacerte más coherente con aquello que tú ves que eres, que generalmente suele llevar también a decisiones importantes, ¿no? A veces son decisiones importantes del tipo de me separo de la pareja que tengo, pero a veces es tan sencillo como empezar a poner límites, elegir mejor a qué entrevista de trabajo vas, seleccionar mejor tus clientes, porque tienes ya tus valores muy, muy bien controlados y sabes hacia dónde quieres dirigirte o no. Es verdad que el coaching en sí, el transpersonal en concreto, lo que haces es, me gusta mucho esta imagen mental que se hace, al final bailas con preguntas, ¿no? Esa persona te va respondiendo y tú en base a ese vals, ese compás que te va poniendo, le vas haciendo el resto de preguntas, porque hay herramientas también que se utilizan, pero generalmente es preguntas, la persona responde, escuchas con atención, que era lo que decía también en el punto anterior, y devuelves esa información, con lo mismo que ha transcrito la persona. Entonces, a veces incluso yo hago sesiones que les llamo sesiones ninja, porque arrincono a través de preguntas, pero porque a veces hay que ser muy metódica e ir a hueso para que tú te hagas consciente de qué es lo que te está pinchando. Yo no soy, eres tú la que te está pinchando solamente, ¿no? En un proceso de coaching, lo habitual es que de 6 a 8 semanas, en base al objetivo que te hayas puesto, ya estés encaminada o incluso ya lo hayas resuelto. Son sesiones de unos 90 minutos y unos 15 días de descanso, más o menos. Con ese proceso, como además te llevas un plan de acción y como además te llevas un trabajo interno que suele ser a veces de removerte mucho, tú
llevas esto a la calma y te pones en acción. ¿Que no te has ido a acción? Pues hablas con el coach y a los 15 días, oye, ¿qué ha pasado para que esto no se haya llevado a cabo? Y volvemos otra vez a iniciar el nudo. Entonces es un proceso muy bonito porque es la cuadratura del círculo, ¿no? Aprendes quién eres, descubres cómo funcionas, cambias lo que tienes que cambiar y sales mucho más empoderada. Lo importante que es dejarse ayudar, yo lo veo fundamental, imprescindible si queremos avanzar, porque al final muchas veces hay profesionales, ¿no? como Rocío, que van a ver cosas que a lo mejor a nivel interno todavía no has conseguido sacar, y hay mucha gente que se puede pasar los años así, ¿verdad? Y ven que no mejoran porque al final, oye, esto es un trabajo interno importante, al final que tiene que salir hacia afuera. Y Rocío, para quien nos está escuchando, ¿cómo pueden contactar contigo los que estén interesados en que le acompañes con este desarrollo personal y con estas habilidades? ¿Dónde te pueden encontrar? Por favor, comparte tu web. Voy a incluirla en las notas del podcast, aparte también las redes sociales, pero estaría encantada que Rocío compartiera con vosotros cómo puede contactar a aquellos que estén interesados. Pues mira, es muy sencillo porque básicamente con mi nombre y mi apellido lo tienen todo. Me refiero, mi página web es rocio-moreno.com. Ahí ya hay un montón de información. Pero luego hay información extra que yo suelo compartir en mi canal de YouTube, en Instagram y en LinkedIn. Y en las tres, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, soy Rocío Moreno.com. Entonces es muy sencillo encontrarme. Que también si quieren, luego podemos poner el teléfono de contacto por si quieren WhatsApp. ¿De acuerdo? Como digo, van a estar toda esta información en las notas del podcast. Y Rocío, por favor, para los que te están escuchando y son también emprendedores, han decidido salir de su zona de confort, apostar por un proyecto al final de vida, ¿no? Porque el emprendimiento es un estilo de vida. Rocío, ¿algún consejo que le puedas aportar de tu experiencia y que le pueda llevar a animarse a dar ese paso? Compártenos algún consejo basado en algo que quieras compartir con nosotros. Mira, lo más bonito que se puede hacer cuando uno emprende es, sabiendo lo que uno es dentro, mostrarlo fuera. Y saber que lo que tú vas a ofrecer va a ayudar a los demás de alguna manera. No siempre hay que buscar el beneficio económico, porque a veces hay otros beneficios que son colaterales al económico que te aportan mucho más a ti como persona, a ti como emprendedora, a tus clientes, ¿no? Y eso es lo que genera fortalezas, eso es lo que al final también genera el boca a oído, ¿no? Hay que ser muy, muy coherentes con lo que muestras en las redes y cómo eres tú luego en el día a día. Eso es muy poderoso. Y bombardear con demasiada información de fíjate mi producto, Recuerda también siempre que el héroe final de tu producto no eres tú, ni tan siquiera es tu producto, es lo que dejas en tu cliente. Si no sabes cómo hacerlo, pues evidentemente tendrás que buscarte asesoramiento, pero sobre todo coherencia, ten mucha coherencia en quién eres, en qué haces y desde dónde lo haces, que el para qué sea mucho más profundo que el cómo lo llevo a cabo. Bueno, pues la verdad que como estáis escuchando me parece unas sabias palabras, de verdad un placer para los oídos con que Rocío comparta todas estas impresiones de cómo ve el proceso, de cómo podemos mejorar. Y bueno, espero que hayáis tomado nota, espero que os haya sido útil y nos vemos la semana que viene. Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que, a través de tus redes sociales y de tu web, encontremos mucha información útil y que puedas compartirnos también tus clases online, tus talleres, estaremos al tanto. Yo por lo menos estoy en continua línea de mejora y soy consciente de ese valor que aportan, ¿no?, a los demás. Pues muchas gracias, Rocío. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias. Adiós, bonita. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.